Recién escuchamos Fuera de Orden de Caetano Veloso. Y si quieren comunicarse con nosotros nos pueden escribir a porqueprograma, todo junto, @gmail.com. En este, como en todos los programas, me acompañan mis productores Pablo Marmorato y Sofía Schiff, en la operación técnica Nicolás Reynoso y el equipo de filmación conformado por Carolina Asi y Ezequiel Gilbert. Si nos quiere ver, estamos en YouTube, la 1110, con letras, separado. Y seguimos conversando con Nicolás Rodríguez Gámez y Walter Curia. Y le vamos a preguntar a a Nicolás, su experiencia en lo que él llama rápidamente PCA. ¿Qué es la PCA? La PCA es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que fue creada por el presidente Kirchner luego de un escandaloso caso de tráfico de cocaína a España. El tráfico de cocaína tenía por objeto, dicen las investigaciones judiciales, o al menos esas son las hipótesis, porque la causa no está, o la investigación tuvo sus limitaciones y fue concluida, que la empresa Soderwings se financiaba, se financiaba, la compañía, que una compañía cordobesa, se financiaba a través del envío de cocaína a España. Un buen día, ya por 2004, llegaron 2 valijas con barbete diplomático, o sea, con una cintita que dice Cancillería, que no se puede abrir, llegaron a España, nadie las reclamó, quedaron girando en la cinta, las fue a buscar la Guardia Civil, las almacenó, dijeron estas valijas, qué pesadas, las escanearon, tenían 80 kilos de droga de máxima pureza. ¿Qué le pasó al que tenía que ir a buscarlo? Nunca se supo. La verdad es que sí, la investigación judicial, por otro gran problema en la cuestión del narcotráfico, por ser una cuestión transnacional, la cooperación ahí, no sé si fue total y absoluta, y si fue una buena investigación o no, pero no se supo quién estaba detrás de eso. Pero eso dio origen a que se disolviese la policía aeronáutica, que es lo que estábamos acostumbrados a ver en los aeropuertos, que era una irregularidad a nuestras leyes de seguridad interior, porque era una policía que dependía de la Fuerza Aérea, que está prohibido eso por nuestra legislación, y se creó una nueva policía, la primera y única policía creada en democracia, integrando el sistema de seguridad federal, que está compuesto por Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, y ahora se agregó Es decir, que ahí se origina por la presencia de un contrabando de droga. Que ese sería, digamos, la patada inicial. ¿Y ustedes qué experiencia tuvieron en ese sentido? Si es que tuvieron alguna en los aeropuertos. Muchísima experiencia, porque si bien los aeropuertos no son el medio más utilizado o el más rentable para traficar drogas, definitivamente es el más rápido. Claro. Entonces, también, si bien no se identifican grandes cargamentos de cocaína, aunque hay excepciones, creo que hace 1 o 2 años, el año pasado, se detectó un cargamento de 1 tonelada de cocaína que salió de un vuelo de Air France de Caracas a Francia, pero eso es como una cosa muy inusual. Generalmente los cargamentos son entre... no cabe, porque además llamaría la atención de las empresas, no caben más de 40 kilos, porque imagínense el equipaje permitido, el peso máximo es 23. Es una valija demasiado grande. Claro, sería objeto por lo menos de un escaneo y sería detectada rápidamente. Sí tuvimos muchas experiencias, primero tuvimos mucha experiencia y tuvimos un abordaje, entiendo yo, diferente de la cuestión, porque al interior de la policía creamos dos dispositivos policiales muy diferenciados y separados, que trabajan integrados pero que están separados en cuanto a su forma de trabajar. La policía de prevención o de seguridad preventiva y una policía de seguridad aeroportuaria compleja, que su único objeto de intervención y su único trabajo, su única preocupación, son los delitos, o el crimen organizado, los delitos complejos. Y eso yo creo que en la práctica tuvo sus frutos, porque eso permite estructurar una carrera policial especializada solamente abocada a la cuestión del crimen organizado. Hoy en día nuestras policías, primero, vaya a saber cómo se forman,
pero cuando digamos, la carrera policial de cualquier funcionario, de cualquier policía, es, sí, no, yo estuve 2 años en delito rural, después me pasaron a personal, después me pasaron a patrimonio, después me pasaron a comisaría y después estuve 4 años en drogas. Ahora una pregunta, Sí. comprendo, no hay una profesionalización seria en una línea. Que yo creo que en la PCA sí lo hay. Bueno, de cualquier manera, y siendo que eso realmente es importante, me parece, y corríjanme si me equivoco, que hay una convicción, por lo menos a nivel popular y así se difunde, de que hay muchas pistas de aterrizaje que obviamente no son controladas por ninguna policía, o a lo mejor hasta hay policía que colabora cuando llega el avión, ¿no? En el interior. ¿Qué se conoce de eso, Walter o Nicolás? El que tenga alguna idea de eso. No, yo creo que, a ver, hay que decirlo con todas las letras, la policía es una institución que está puesta en jaque y que regula el delito, y el delito de narcotráfico particularmente, porque es un delito muy rentable. Entonces, regular o pretender, las policías pretenden regular esos mercados porque, digamos, les traen mucha rentabilidad, como en cualquier otras actividades delictivas. Y además en Argentina estamos, digamos, los mercados ilegales, tenemos una tolerancia social muy amplia a los mercados ilegales, digamos, el narcotráfico, pero también autopartes, a la ilegalidad en general. Claro, autopartes robadas, autopartes digo, o cualquier cosa, me roban el estéreo y no muy lejos de acá tengo la posibilidad de reponerlo rápidamente. Te cuento una anécdota. Campaña 99 en la provincia de Buenos Aires. Me llevaron a ver una feria muy extensa. Y en un momento dado llegué hasta un lugar y me dijeron, no, acá paramos. ¿Y por qué? Y porque de aquí para allá, si querés un estéreo, lo compras por nada. De la parte de una feria común, donde se vendía ropa, alimentos por zona y demás, después había los artículos robados. Si te robaron el estéreo de tu auto, seguimos, dice, vamos para allá, lo vas a encontrar. Claro, pero ahí hay que entender que es un problema político, policial, pero también un problema social, porque ¿quién alimenta la demanda y el mercado de esos productos? Claro, yo me preguntaba a propósito de lo que decía es decir, Nicolás. Vos decís que las gomas robadas de los coches especiales, como le oí decir a Marcelo Saín, el señor que tiene el coche especial lo compra. Yo creo que sí. Bueno, sí, igual. Y que eso no tiene ningún tipo de condena social. Digo, si eso lo contamos es el domingo picardía. cuando estamos comiendo las pastas con la familia, sos un vivo, no sos un delincuente. Entiendo. Sí, quiero creer que no todos pensamos. No, yo tampoco. Digo que existe. Hay una tendencia en Argentina. Y si no, no habría negocio. No, yo me preguntaba a propósito de la Policía de Seguridad Aeroportuaria si no es un diseño, o en realidad no estamos hablando de un momento en el que la Argentina era pensada únicamente como un país de tránsito de estupefacientes, ¿no? Y si no estamos en una instancia más avanzada de este problema. No por la idea de subestimar al organismo, sino que lo que decíamos hace un momento, la instalación del problema se produce hace relativamente poco, por lo menos para los que no somos expertos. Incluso algunos de en algunas charlas que yo tuve con Tocatlián sobre el tema, tuve oportunidad de entrevistarlo, él mencionaba que la Argentina está en un proceso que casi está protocolizado, ¿no? De cómo se instala una organización vinculada al narcotráfico en una sociedad, en un país. Y mencionaba el caso específico del atentado al gobernador de la provincia de Santa Fe, como uno de los emergentes justamente de esta idea, ¿no? De cómo se instala el conflicto. Eso provocó una verdadera conmoción, el atentado contra Bonfatti. Sí, no tuvo la relevancia, digamos, social, me parece. Tuvo algún impacto, pero me parece que no sé si fue tan tremendo. Yo tengo la sensación de que ese hecho terminó de instalar el tema, es decir, terminó de encender una alarma que hasta ese momento no estaba encendida. Y esto puesto incluso, como decía recién, ¿no? Como si fuera un protocolo. Ahora todos nos preguntamos, nos enfrentamos y decimos, esto es un problema serio y alguien tiene que hacer algo, ¿no? Sí, déjame discrepar con el tema del diseño de la PCA, pero ¿por qué te lo digo? Porque
si bien, digamos, es una policía muy chiquitita, muy acotada y pensada para los aeropuertos, no hay experiencias de policías o provinciales o federales que tengan ese diseño. Me parece que ese diseño vale la pena, ese diseño es bueno y además lo tienen los países más desarrollados. El tema es que nosotros no tenemos un organismo, una agencia federal abocada. Y por lo que proponen algunos políticos. Y si la tuviésemos, la PCA sería la policía indicada para mostrar una experiencia buena, porque tiene una parte de su organización, yo te diría un 30% de la organización, abocada al crimen organizado. ¿Sabes cuánto? Yo hice consultorías en el interior del país para hacer diagnósticos institucionales de las policías. ¿Sabes cuánto personal destinan las policías a la investigación criminal? Ni siquiera a narcotráfico, digo, a la investigación criminal, que puede ser peritajes, seguridad bancaria. ¿Sabes cuánto personal? 5%. 5% de toda la institución. No hago un análisis cualitativo. Policía de investigación. Sí. No, policía de la calle. No, yo no digo policía uniformada, policía de civil, abocada a la desarticulación de las organizaciones criminales. No, porque ese es el otro problema. Vos vas y le preguntás a las policías provinciales, le preguntás al responsable de droga, hola, sí, ¿qué tal, don policía? Cuénteme un poquito cómo está la situación de la droga o del narcotráfico en la provincia. No, sí, acá hay mucha droga, te dicen. Y eso... hay mucha droga. ¿Y cuánto es mucha droga? No, nosotros el año pasado incautamos 200 gramos de cocaína. 200 gramos de cocaína para una policía provincial. ¿Y qué hacen ustedes básicamente? No, nosotros hacemos campañas de adicción en los colegios, estamos pendientes a ver si en la esquina, estamos pendientes del llamado de los vecinos, a ver si en la esquina fuman marihuana. Una cosa como medio... muy rudimentaria, ¿no? Muy rudimentaria. Vamos a seguir enseguida. Recién escuchamos Il faut savoir de Charles Aznavour. Es un pequeño homenaje a este Frank Sinatra francés que el jueves pasado cumplió 90 años. Y seguimos con Walter Curia y Nicolás Rodríguez Gámez en ¿Por qué? Ustedes, por un lado se habla de militarización para combatir, por otro lado en ese camino derribar aviones, etcétera. ¿Por qué no dedicamos, más allá de lo que quieran ampliar, este bloque para quienes nos están escuchando y sugerirle qué creen ustedes que deberían tomarse como medidas para encarar esto? Yo ya no hablo más de combatir, para encarar el problema del narcotráfico en la Argentina. Yo si se me permite, digo... O sea, yo soy gobierno, te llamo y te digo, por favor, algunas medidas. A mí me parece, y lo digo desde la universidad, y lo digo como habiendo sido en alguna oportunidad funcionario público o político, para pensar soluciones concretas hay que conocer el problema. ¿Y cuál es el inconveniente que tenemos hoy en la discusión mediática, periodística, académica? No hay información. Desde el 2008 el gobierno nacional decidió no publicar más estadísticas de ningún tipo. Entonces, al no haber información, no podemos pensar en soluciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener un cuadro de situación, un diagnóstico lo más pormenorizado posible de qué es lo que está pasando. Si no estamos discutiendo el informe del Departamento de Estado, lo que piensan los franceses, lo que piensan Naciones Unidas, y eso, la verdad que más allá de que a veces es doloroso, es poco soberano discutir lo que piensan otros. Todos los 30 de marzo el Departamento de Estado publica el informe sobre las estrategias antinarcóticos para el mundo. Todos los 30 de marzo, periodísticamente, mediáticamente, académicamente, discutimos lo que piensa Estados Unidos. No está bueno eso. Sí, es verdad. Desde el 2008-2009 que el Ministerio de Justicia dejó de difundir cifras. Las hay en la provincia de Buenos Aires. La procuradora Falvo hizo un informe se conoció hace relativamente poco hizo como una lectura sobre los homicidios dolosos en la provincia en el primer semestre de 2013. Sí. Y después... después también está el estudio de Procunar, que está dirigido por Félix Rowe, la Procuración Especializada en Narcotráfico,
que hizo un estudio sobre el impacto que tuvo la desfederalización de el narcomenudeo en las provincias. Pero es una cosa, es buenísimo, es un indicador que está muy bueno para que advertir a las provincias el efecto que tiene esa iniciativa. Pero la verdad es que conocemos muy poco. En Entonces, materia de estadísticas, por lo menos yo como periodista, ¿no? Yo insisto, no soy especialista en el tema. Lo que yo he visto es que hubo un incremento de alrededor del 8% en la tasa de homicidios en el último año en la provincia de Buenos Aires. Está por encima de lo que era la tasa nacional, que era del 5.5 en 2008-2009, y que la más delicada, la más sensible es la de Rosario, ¿no? Que está en niveles parecidos a los de San Pablo, creo que está en un 15 por cada 100.000, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, de todas maneras, a mí me parece que más allá de las estadísticas que son importantes, lo importante es tener un observatorio, un dispositivo que gestione el conocimiento criminal. Una oferta sería tener un observatorio. Sí, una política imperiosa nacional. Es absolutamente necesario, porque yo les doy un ejemplo. Información de Naciones Unidas, cito la fuente. Entre el 2002 y el 2008, Argentina, las incautaciones de droga por drogas en Argentina se crecieron 8 veces. Yo les hago la pregunta, ¿qué quiere decir eso? ¿Que hay más droga? ¿Que las policías trabajan mejor? Porque son más eficientes, claro. Hay que estudiarlo eso. O ambas cosas. Hay que dar una discusión pública, política, pero también académica, de qué significan los datos. Porque los datos, tirados así arriba de la mesa, yo les digo, no sé, el margen de rentabilidad que tiene la cocaína. Eso, a mí lo que me llamó la atención... Cuando vos decías hoy que creo que era Tocatlián, ¿no? Que te decía, o el informe Tocatlián apuntaba mucho más que al combate, que lo da por perdido, apuntaba mucho más a la cuestión social. A la cuestión del consumo, sobre todo, ¿no? Sí. A cómo regular. En realidad, lo que se está discutiendo en el mundo, por lo menos por lo que uno tiene acceso a través de la fuente de información, es la idea de experimentar con la posibilidad de ir despenalizando determinadas sustancias. Cosa que empezó a hacer Uruguay. Y que en Estados Unidos ha hecho el estado de Washington y Colorado. Es decir, se va sobre la demanda y no sobre la oferta, ¿no? Se va a estudiar un poco por qué hay esa demanda. Y es muy acertado lo que mencionaste de la época de la prohibición, de la ley seca de Estados Unidos. Los propios especialistas están asociando estas iniciativas en favor de despenalizar algunas sustancias a esa problemática y asociando la última crisis financiera internacional del año 2008-2009 a la crisis del 30 en Wall Street. Es decir, están encontrando puntos de contacto entre una situación y la otra. ¿En qué sentido aquí? Y lo hacen en el sentido de las necesidades sociales. Es decir, por qué hay determinados colectivos que se vuelcan a la droga, en definitiva, ¿no? Ahora, eso requiere, como propuesta, que eso me parece que el gobierno nacional ha tomado una medida como sensata en el último tiempo con la Cedronar, separando aguas. Si vamos a trabajar sobre el problema de la demanda, sobre los consumidores o los usuarios, eso tiene que ser objeto de los organismos de salud, educación... Claro, salud pública. Es decir, para aclarar, Cedronar es una organización que más bien toma contacto con aquellos que consumen. Exactamente. No persigue. Exactamente. Bueno, pero históricamente había una confusión. De hecho, la Cedronar Cedronar por eso lo quiero aclarar, porque yo he tenido una discusión cuando alguien dijo, un sacerdote, para el caso lo mismo, si es capaz... No, sí, obviamente. Estudiar y de enfrentar el tema social, no tiene que perseguir. Por eso, pero problemas los problemas vinculados con las adicciones tienen que ser objeto de los organismos públicos especializados en eso, y las policías no lo son. Y los problemas vinculados a la seguridad pública, al tráfico de drogas, tienen que ser objeto de control de las policías, el sistema de justicia criminal. Ahí es interesante, hay que hacer esa separación que no todo el mundo comparte.
A mí me llamó la atención el último pronunciamiento de la presidenta sobre el tema. Ella dio una conferencia de prensa con Bachelet hace poquito, la semana pasada. Sí, sí. Y ahí le preguntó un periodista de Córdoba, si no me equivoco, le preguntó a las dos presidentas sobre cómo encaraban este fenómeno. Y la presidenta, la sensación que tuvo es que se mostró lejos del problema. Un poco lo que mencionamos al comienzo. La Argentina sigue descansando en la idea de que es un país solo de tránsito y es un país donde no hay producción y el consumo es relativamente moderado. Lo curioso es que mientras conceptualmente algunos centros de pensamiento del gobierno defienden las nuevas posiciones respecto a cómo abordar el tema de la droga, desde lo práctico la Argentina sigue alineada a la idea y al concepto de la lucha contra las drogas. De hecho, el propio secretario Berni reactivó convenios de cooperación con Estados Unidos que habían sido adormecidos en el último tiempo por cuestiones políticas y se muestran favorables a seguir combatiendo la droga. De hecho, ellos dicen que este gobierno le dio un estímulo importante al combate de la droga, con lo cual no hay una buena coordinación o no hay una posición común, una posición única desde el gobierno. Esa es la impresión que yo tengo. Bueno, yo tengo que agradecerles porque el tiempo, lamentablemente, siendo este un tema que nos preocupa a todos, se nos está acabando. Te agradezco, Walter. Estoy hablando con Walter Curia y a vos, Nicolás Rodríguez Gámez, que hayan venido. A mí, hablando en toda esta charla, elimino definitivamente, lo prometo, Nicolás, de mi léxico relacionado con la droga la palabra flagelo. Es verdad que es una circunstancia que va apareciendo, que camina sobre un terreno que uno bien puede preguntarse cuáles son las necesidades que hacen que haya un consumo, y queda claro que debería haber investigación a fondo, claridad, como en tantos otros rubros. En muchos casos va a vida o muerte, información exacta con datos que permitan estudiarlo a quienes lo están haciendo o a quienes tuvieran voluntad de hacerlo, y que no es una cuestión que exija solo la policía, por ejemplo, sino que a criterio de quienes comparten con nosotros hoy este programa, debe haber una voluntad política, pero que convoque también técnicos, policías especializados, policías o como se los quiera llamar, fuerzas especializadas, que analicen el tema a fondo. Y que hay hoy posibilidades, dando por sentado algunos como lo dan, de que no se puede combatir la droga con los sistemas tradicionales, la militarización, etcétera. Habría que ir explorando, como lo están haciendo algunos países, nuestro vecino país de Uruguay lo ha hecho, en ir despenalizando ciertas drogas. Nos quedaría un poco eso, aprovechando este programa que, repito, es apasionante en el sentido de que, por lo menos a mí, me abre un panorama donde todos son preguntas. Gracias. No, por favor, un placer. I see trees of